todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, hermana Isabel. Gloria al nombre del Señor. Queremos compartir una serie de temas o un tema titulado La Iglesia, una nueva creación. La Iglesia, una nueva creación, o el cuerpo de Cristo, pues como también es conocida la Iglesia, o como el edificio o labranza de Dios. Queremos hablar acerca de la Iglesia como una nueva creación. Gloria al nombre del Señor. Vamos nosotros a ubicarnos en primer lugar en el contexto de lo que nosotros tenemos aquí presente en esta serie de versículos. Usted tome allí su cuaderno, su lápiz, abra su Biblia con nosotros y esté atento pues a lo que vamos a estar compartiendo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 22. Fíjense bien que a lo largo de esta carta, el apóstol Pablo, sobre todo en el capítulo 2, los versículos que van desde el 1 al 10, sobre todo en el capítulo 2, los versículos que van desde el 1 al 10, el apóstol estuvo refiriéndose, y al inicio de la carta también, acerca de las bendiciones alcanzadas por los creyentes que antes tenían un origen gentil, es decir, que no eran ciudadanos judíos. Desde este punto de vista, él estuvo refiriéndose a las bendiciones alcanzadas por los creyentes de origen gentil a causa de la obra realizada, a su favor. Dios actuó en ellos y los escogió desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Él, en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Y fíjese algo que hizo posible la salvación para los gentiles por la obra redentora de Jesucristo. Fuimos adoptados en la familia de Dios y nos hizo herederos en su Hijo y con su Hijo. El aspecto espiritual de la obra divina es sorprendente y excede toda nuestra comprensión. La bondad de Dios es infinita. Sin embargo, a pesar de que la bondad de Dios es infinita, imagínense, desde antes de la fundación del mundo, nosotros no tenemos cómo calibrar en nuestra mente esta situación. Pero, gracias a Dios, este aspecto sorprendente que excede a toda nuestra comprensión, sin embargo, hay elementos históricos aquí. No solamente hay una posición que nosotros no podemos calibrar, sino que también esta bendición alcanzada tiene visos o elementos históricos que nosotros sí podemos calibrar, sí podemos estudiar, a fin de nosotros comprender un poco lo que Dios nos ha permitido comprender, y es esto lo que nosotros vamos a ir compartiendo. Nos vamos a ir metiendo en estos visos históricos, en estos aspectos donde se muestra cuál era nuestra condición, nuestra situación en la presencia de Dios e incluso delante de Israel, y cuál es ahora nuestra posición delante de Dios. Entonces, por esa razón, nos vamos a meter en estos aspectos históricos
vamos a introducirnos en la carta y a intentar descubrir cómo el apóstol va ilustrando verdades muy importantes. Aquellos que no teníamos derecho alguno por posición, ahora somos salvos juntamente con aquellos procedentes del pueblo de Israel que se van a ir presentando aquí sin distinción alguna entre ellos. Entonces, una bendición semejante debe estar en el continuo recuerdo. Esto es lo primero que nosotros vamos a ir viendo. El tema del recuerdo es algo en lo que nos vamos a meter el día de hoy. Una bendición de semejante calibre que excede nuestra comprensión, programada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, en los elementos históricos que nos presenta la Biblia, que destaca el apóstol en esta carta, nosotros vamos a entrar y vamos a empezar por el tema del recuerdo. El capítulo 2, versículo 11, dice, por tanto, o por lo tanto. Es decir, el apóstol está diciendo, por lo que les acabo de decir anteriormente, entiéndase, desde el capítulo 1 de la carta hasta el capítulo 2, versículo 10, donde nosotros, la carta que estamos estudiando. Ahora, si consideramos desde el capítulo 2 hasta el versículo 10, indudablemente que nos vamos a encontrar con el tema de la salvación como un don gratuito, como algo gratuito de parte de Dios, donde nos dice que somos salvos por gracia y por medio de la fe, y esto no es de nosotros, se trata de un regalo, un don de Dios. Entonces, el apóstol nos dice en el verso 11 del capítulo 2, por tanto que, por lo que les acabo de decir anteriormente, acuérdense. ¿De qué quiere el apóstol que nosotros nos acordemos? Eso es lo que nosotros vamos a ver, cuál es el tema del recuerdo. Dice allí, vamos a leer el versículo 11, hermana Isabel, por favor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Amén, muchas gracias. Entonces, fíjese que lo primero a que el apóstol va a hacer referencia es al tema del recuerdo. Y está recordando de que quienes ahora han sido salvos, procedentes de origen gentil, o que somos procedentes de origen gentil, es decir, que no somos judíos, entonces debemos tener en cuenta la relación que teníamos con Israel. Y el apóstol lo va a recordar, porque en Israel era en donde concurrían las promesas dadas a los patriarcas como nación. La exhortación del apóstol es un llamamiento al cambio que se ha producido en las relaciones entre los gentiles e Israel. El tema del recuerdo va a apuntar por aquí en primer lugar. Es un llamamiento, es una exhortación al cambio. Se ha producido un cambio, entiéndase bien, se ha producido un cambio en las relaciones entre los gentiles e Israel. Entonces, Pablo utiliza allí un verbo traducido como recordar, mnemoneo, traducido como recordar, y no está haciendo tanto referencia a recordar en el sentido de una consideración mental de algo que ha ocurrido. No es simplemente un recuerdo que se debe mantener en la mente, sino que debe trascender nuestra situación mental. Realmente, más que recordar, tiene el sentido de reflexionar. En este caso concreto, el apóstol quiere que reflexionemos sobre la realidad efectiva de la relación actual, ahora, en la presencia de Dios y en lo concerniente a Israel, y a lo largo del tema vamos a ir explicando esto. Pero en primer lugar,
Él quiere que podamos recordar, repito, no simplemente un asentamiento mental, un asentimiento mental, sino que se trata, en este caso, de reflexionar qué ha ocurrido, cuál era nuestra condición anteriormente. Entonces, esto nos trae a una consideración y el tema del recuerdo a partir, en este caso, de lo que enseña la Biblia. Este es el sentido que tiene esta palabra de recordar en otros lugares de la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver Gálatas capítulo 2, versículo 10, para ir entendiendo a qué se refiere el tema del recuerdo, cómo es esto que nosotros debemos recordar o reflexionar o meditar o tener cuidado de este punto de vista. Gálatas 2. 10. Ok, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Observe que aquí se les pide a Pablo y al equipo que está en misión con él que se acuerden de los pobres. Vuélvalo a leer, por favor. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Observe que aquí no se trata simplemente de recordar, sino de hacer algo más a la hora de recordar. Acuérdense de los pobres, lo cual enseguida, ¿qué? Lo cual, para ver, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también me apresuré a cumplir con diligencia. Me apresuré a cumplir, es decir, no es simplemente, ay, acordarse de los pobres, ay, pobrecitos, los pobres, cómo sufren, ay, cómo pasan malas situaciones, no, sino que se apresuró a cumplir con diligencia, es decir, se apresuró a buscar la manera de suplir la necesidad de los pobres. Fíjense que aquí el tema del recuerdo implica acciones. Sí, señor. Implica tomar acciones, y este es el contexto que nosotros tenemos aquí en Efesios capítulo 2, versículo 11. No es simplemente acordarse, sino acordarse de cuál era su condición anteriormente de gentiles. Entonces está implicando una reflexión seria y profunda, por supuesto a partir de la Biblia, porque va a ser a través de la Biblia que nos va a llevar el apóstol Pablo para activar nuestra fe, nuestra nueva relación o condición delante de Dios. Vamos a ver otro pasaje de la Biblia como Colosenses 4:18. Fíjense entonces que esto implica algo más que recordar. Cuando el apóstol cita allí o él hace referencia a Gálatas 2:10, donde acabamos de leer, se recuerda a los pobres y se produce la consecuencia de buscar lo que necesitan los pobres para suplir las necesidades. Entonces, este recordar no se refiere simplemente que, oye, yo me acordé de fulano, ¿cómo estará él? No, sino ocuparse de aquello en lo que estás recordando. Vamos a continuar a ver Colosenses 4:18. 4:18, ok. Dice así: esta salutación es de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. ¿Qué implica allí cuando él dice acordaos de mis prisiones? Ocúpense de mí. Sí, señor. No es simplemente recordar, oye, me acuerdo que Pablo está por allá preso, ¿vale? No es simplemente acordarse, sino ocuparse de mí. Eso es lo que él está diciendo. Esos son como hebraísmos. Esos son la palabra para recuerdo. En hebreo la palabra sacar, y no significa simplemente recordar, sino que es actualizar, ocuparse, hacer presente o hacerse presente. De este punto de vista, fíjese lo que está diciendo aquí el apóstol: acuérdense de mis prisiones, es decir, ocúpense. Otra porción de la Biblia dice: todos me han dejado solo. Todos me han dejado solo. Entonces aquí él está diciendo: acuérdense de mis prisiones. Bueno, lo que está diciendo es: ocúpense de mí. Vamos a ver qué dice la Escritura en 2 Timoteo 2:8. Ok. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Entonces, vamos a ir poniendo esto en contexto para ver
¿A qué se refiere el apóstol cuando habla de que nos acordemos? Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Amén. Entonces, lo que está pidiendo ahora el apóstol, que recordarse de Cristo conduce a un compromiso personal con Él. A un compromiso personal con Él, con su causa, con su misión, con aquello que nos envió a hacer. Entonces, no es simplemente recordar, repito, sino un compromiso, una entrega, una pasión, ocuparse de aquello a lo cual se nos está llamando a recordar. Vimos a los pobres, Pablo en sus prisiones, y ahora la causa de Jesucristo, adelantar la causa de Jesucristo. Este es el contexto del tema del recuerdo. Entonces, el recuerdo aquí en Efesios 2:11, este recuerdo, que es lo primero con lo que nos pone en contacto el apóstol Pablo, este recuerdo empieza por la condición que les era propia. ¿Cuál era la condición que les era propia? Efesios 2:11. Por favor, hermana Isabel, tenga la gentileza de leerlo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Amén. Acuérdense del trato que se les daba en otro tiempo. Acordaos. ¿Acordaos de qué? Recordar qué, cuál era nuestra situación en otro tiempo. Y era una situación de la cual no éramos conscientes, pero aquí en el contexto de la carta, el pueblo de Israel tenía un trato despectivo, un trato peyorativo, un trato negativo hacia los gentiles. Entonces el tema del recuerdo empieza por la condición que les era propia, cómo eran vistos desde el punto de vista hebreo, el punto de vista judío. Acuérdense que en otro tiempo, y que se desarrolla realmente, vamos a ver cómo se desarrolla eso realmente es en el versículo 12, pero estamos viendo el versículo 11 y tenemos que irlo viendo con mucho cuidado. A mí no me gusta correr en el tema de la Biblia porque prefiero que hagamos una exégesis de los pasajes que aquí estudiamos. Así que lo vamos viendo con cuidado. Entonces, lo que se nos está pidiendo es que recordemos cuál era nuestra condición, cómo éramos vistos en otro tiempo, ¿ok? No éramos más que gentiles en la carne, gentiles en carne. Para los judíos eso tiene un significado y tiene todo un contexto peyorativo o negativo. Entonces, esa era nuestra condición. Éramos los llamados incircuncisos. ¿Usted recuerda cómo llamó David a Goliat? Incircunciso. ¡Wow! Gloria al nombre del Señor. Bueno, ya me están haciendo señas que tengo que hacer una pausa, pero gloria a Dios, ya vamos a ir aclarando esto de gentiles y que éramos llamados incircuncisos por los de la circuncisión. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno de la pausa estamos de nuevo con ustedes. Aquí en su programa Cátedra Bíblica a través de Bendición 92.7 FM. Antes de continuar, pastor, vamos a dar un anuncio por acá que nos dejaron. Dice Fraternidad de Pastores Municipio Tomás Landero, Cumares del Tuy, solícitos en guardar el vínculo de la paz. Estimado ministro del santuario, bendecimos tu vida, familia y congregación en Cristo Jesús. Te invitamos para el día lunes 31 de marzo del 2014, hora 2 p.m., para tratar asuntos con respecto a la toma de Ocumare del Tuy y las demás programaciones de la fraternidad. Lugar, Iglesia Evangélica Presbiteriana Escala de Jacob. Sus directivos, Reverendo Omar Díaz y el apóstol Jacob Vázquez. Unidad en misión y visión de cuerpo. Amén, gloria a Dios. Bueno, esto es para todos los pastores, estimados, y los ministros. Ok, por acá dice
también el bazar en Cristo La Roca, este sábado desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. Cristo La Roca queda vía Mendoza frente al Polideportivo Dionisio Bandes. Así que bueno, de este sábado, pero aquí dice, el bazar, ahí está el bazar allí, bueno, entonces los esperan por allá por el Polideportivo Dionisio Bandes. Y también nosotros pues hacemos el anuncio de que la misión, el nombre de la misión, pastor, que se ha emprendido, misión Una Nueva Vida en Cristo, pues también le hace el llamado a los hermanos que están dentro del movimiento, para que sigamos abonando pues lo que vamos a llevar allá a Ocumarito del Páramo el día 25 y 26 de abril, para seguir pues recolectando todo lo que haga falta para llevarlo allá, y entre ellos le pedimos por favor las donaciones de cuadernos, lápices, borras, ¿verdad? Para llevarlo allá porque los niños de allá también lo necesitan. ¿Ven? Así que por acá por la radio pueden venir y dejar su donativo, ropa, comida no perecedera y los útiles, en este caso, pues cuadernos y todo lo que se ha dicho. Y bueno, pastor, por acá a leer rapidito los mensajes de texto que nos están llegando uno tras de otro. Por acá dice, para la emisora, que viva Chávez o Cristo. De la gloria a Dios. Bueno, si es para la emisora, que viva Cristo. Claro, por supuesto. Chávez está muerto. Chávez necesita esperar a ver qué va a pasar, cuál va a ser su condición delante de Dios. Eso está claro. Yo quisiera saber quién escribe ese mensaje. Si lo escribe un cristiano, que se responda él mismo por la Biblia. Que viva Cristo, obviamente. Amén. Buenos días, amados. Les saludamos desde Mariche, el Winche, toda la familia Cordero de Dios. El hermano Mario, oren por mi esposa que tiene un ala caída. Bendiga, amado. Amén. Gloria a Dios, estaremos orando, mi santo. Dios le bendiga, mis hermanos. Es Segundo y la hermana Yamile de la Veraniega. Amén. Dios les bendiga mucho. Qué bueno saber que están ahí en sintonía, compartiendo junto con nosotros. Por acá dice, repita la palabra recordar en hebreo, porfa. Shalom. Sacar es la palabra hebrea para recordar y hace referencia no simplemente a un recuerdo, sino a actualizar, ocuparse. Ok, por aquí dice, Dios le bendiga, los amo a todos todos los días con esas revelaciones de Dios. Pastor, no logré apuntar la cita de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Dimos Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo... Ya le voy a dar el versículo, creo que di el versículo 8. Ok, por acá mientras usted lo busca. Sí, el versículo 8. Ok. Dice, buenos días, mis amados hermanos, Dios le bendiga grande y poderosamente. Muy buena la enseñanza nutritiva, Dios le siga dando sabiduría, cada día más bendiciones y gloria en este hermoso día. Aleluya, el hermano José Paz. Bendiga, amado hermano, nos vemos hoy. Ok, así es. Saludos, profeta de Dios, de parte de Esperanza Profética, que le bendiga grandemente. Amén. Amén. Gloria claro a Dios. Sí. Saludos y bendiciones. Ok, eso es lo que tenemos, pastor. Puede continuar. Bueno, entonces tenemos aquí cómo, en primer lugar, el apóstol recuerda cómo se dirigían a nosotros los judíos, los israelitas, los llamados, y aparece entre paréntesis, vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión. Fíjese usted que aquí Pablo está recogiendo un tema despectivo, ciertos aires de superioridad, de grandeza o de desprecio que mostraban en muchos trazos históricos el pueblo de Israel por los gentiles. Pero bueno, aquí Pablo, con la sutileza que le caracterizó siempre, sus pinceladas profundas a nivel de la Biblia,
dice que los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, pero aquí Pablo dice hecha por manos en la carne. Yo me gozo con el apóstol porque el apóstol muestra cómo a los gentiles los trataban de forma despectiva, pues de forma negativa, y entonces presenta esta forma de dirigirse a ellos, esa manera de caracterizar que tuvieron los judíos para hablar pues de los gentiles. Fíjese, los incircuncisos son los perros, ¿no? Esto está atestiguado en muchas partes de la Biblia. Es un tono despectivo, pues de rechazo, de desprecio. Fíjese que por eso en esta carta se nos va a decir que el Señor echó por tierra la pared, la enemistad que había, esa enemistad que había, y de los dos pueblos va a ser uno solo en Cristo, ¿no? Amén. Entonces, es interesante reflexionar en Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16, donde Pablo va a decir algo importante. Vamos a verlo, porque está en esa misma dirección, hermana Isabel, por favor. Ok, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén, amén. ¿Se da cuenta? Dice que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Vuélvalo a leer, por favor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. A todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Observe entonces que el apóstol destaca por encima de ser de la circuncisión o la no circuncisión, dice que por encima de eso lo que realmente cuenta es la nueva creación, la nueva criatura en Cristo, y es el tema que realmente a nosotros nos ocupa. La iglesia como cuerpo de Cristo es lo único realmente nuevo aquí en la tierra, lo demás es viejo. Sea circuncisos o no circuncisos, lo verdaderamente determinante es la nueva creación, y esa nueva creación solamente es posible en Cristo y en su cuerpo que es la iglesia. Pablo dice que a todos los que anden conforme a esa regla, ¿qué? Todos los que anden conforme a esa regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Habla allí del Israel de Dios y de los que anden conforme a esa regla. La palabra allí para regla es la palabra canon. A todos los que anden conforme a ese canon, y se refería al conjunto de enseñanzas impartidas por él. Y es lo que nosotros pretendemos hacer. Entonces, fíjese que aquí hay una sutileza de parte del apóstol Pablo, porque ciertamente está reconociendo cómo el Israel histórico, escúchese bien, el Israel histórico, el Israel según la carne, fíjese usted, vuélvame a leer en Efesios 2:11, porque es algo que nosotros tendremos que ir ahondando en esto. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Aquí Pablo está diciendo que tanto Israel como los gentiles eran carnales. Amén. A pesar de que Israel se creía súper espiritual. Pero aquí está diciendo, por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, fíjese la expresión en la carne, los llamados incircuncisión o incircuncisos, por la llamada circuncisión, estos son los judíos, los israelitas. Sin embargo, Pablo dice, ustedes lo que no se han dado cuenta es que ellos tenían una circuncisión hecha en la carne, hecha por manos en la carne. Lo que Israel tenía era una circuncisión en la carne,
no en el corazón, porque la circuncisión en el corazón no la pueden hacer los hombres, sino Dios. Amén. Eso nos lo está recordando allí el apóstol Pablo. Entonces está viendo que aunque los judíos se dirigían a los gentiles de forma despectiva, tanto unos como otros necesitaban ser circuncidados en el corazón por Dios, y esto va a ser posible gracias a el cuerpo de Cristo, gracias a la muerte de Cristo Jesús. Estos son más o menos los lineamientos sobre los cuales el apóstol quiere que nosotros vayamos incursionando. Entonces, esto tiene un sentido peyorativo, despectivo, de desprecio, de rechazo, ¿ok? Porque ellos se creían correctos delante de Dios, eran los circuncidados, pero su circuncisión era simplemente en el cuerpo, no tocaba lo de adentro. Así es. No tocaba lo de adentro, no afectaba lo de adentro. Y nosotros hemos de estar de acuerdo que tanto por fuera es importante verse bien, pero Dios mira el corazón. Y cuando Dios empieza a mirar el corazón, quiero aclararles que Dios no es cardiólogo, Dios se interesa en todo nuestro ser, en toda nuestra vida, pero es que los cambios nacen desde adentro. Amén. Los cambios nacen desde adentro. Y aquí usted tiene el caso, pues, de Israel y su condición y su trato hacia los gentiles, pero ellos necesitaban también el trabajo de Dios profundo en su corazón. Entonces, por tanto, por consiguiente, aquí el apóstol empieza tratando el tema del juicio, cómo Israel trataba a los gentiles, porque eran incircuncisos, procedentes de la no circuncisión. Entonces, en este caso, el apóstol está viendo, está marcando cuáles eran las enemistades que habían entre unos y otros, el trato que se tenían entre los de la incircuncisión y los de la circuncisión. Entonces Pablo empieza por allí y quiere que nosotros podamos tener claro eso en nuestra mente o ver el tema del recuerdo a partir de allí, considerar cuál era nuestra condición en aquel entonces, cuál era la condición de los gentiles, sin Dios, sin Cristo. En el versículo 12, él luego nos va a decir cuál era nuestra condición, pero él empieza por esta forma de dirigirse. Los de la circuncisión era el calificativo para distinguir a los judíos de los gentiles. Vamos a ver nosotros qué dice Romanos 3:30, Romanos 4:9, por favor. Gálatas, vamos a ir con calma. Romanos 3:30, hermana Isabel, por favor, y Romanos 4:9. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. Fíjense que Dios iba a justificar por medio de la fe a los de la circuncisión. Justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la no circuncisión. Tanto judíos como gentiles estaban sin la justicia de Dios. Sí, Señor. Por aquí 4:9 en Romano dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Amén. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Amén. Fíjese usted, a Abraham le fue contada la fe por justicia. Bueno, ustedes saben que Abraham era gentil. Sí, él salió de Ur de los Caldeos, pero Dios lo llamó con un propósito y a partir de allí, mire lo interesante que es la Escritura, porque antes del pueblo de Israel,
está incluso los gentiles, porque Abraham era gentil. Sí, señor. A veces eso parece irónico, pero fue en lo que trabajó con ahínco, con empeño, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos muestra que Dios justificó a Abraham fue por la fe y no por todo un sistema de ritos y de situaciones que tienen su importancia en el Antiguo Testamento y realmente no lo vamos a negar. De hecho, en el curso de estos temas vamos a profundizar, a ahondar, escúchese bien, en estos asuntos. Entonces, fíjese usted que lo que había alcanzado a Israel era la mano, el cuchillo de los patriarcas, pero no la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que tenía que ahondar profundamente en ellos. Entonces, considerar esto es muy importante para nosotros, ese trato despectivo, negativo, donde a veces algunos se creen más espirituales que otros y tratan a otros con ciertos aires, desde ciertos aires de grandeza. Eso, amados hermanos, es delicado delante de Dios. Entonces, en el pensamiento de Pablo está la distinción que marcaban los judíos de los gentiles y que los llevaba a considerarlos inmundos, perros. De esa manera los consideraban. Y esto realmente no tocaba la realidad espiritual y profunda hacia la cual solamente es posible gracias a través de Jesucristo. Lo que los judíos tenían era una marca en la carne, lo que ellos tenían era una marca en la carne, en la piel, en lo exterior, no en lo interior. Estaban ahondando en una diferencia la cual Dios no reconocía realmente. Llevaban un trato, ellos era para dar testimonio de Dios, pero fíjese usted el trato tan despectivo que podían dar. Entonces, olvidando que lo que tenían eran signos visibles solamente. Entonces, fíjese usted que los gentiles en el sentido histórico estaban excluidos de los que eran circuncidados, porque ellos eran los que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía muchas cosas, las cuales nosotros queremos irlas viendo. Ellos eran herederos de la promesa, de las promesas. Dios había hecho muchas promesas y esas promesas se las dio a Abraham. Esas promesas luego las ratificó con Isaac, luego las ratificó con Jacob. Luego esas promesas fueron transmitidas de generación en generación, pero todas esas promesas apuntaban hacia el Mesías, apuntaban hacia Cristo. Sin embargo, esas promesas estaban contenidas en el Israel histórico, el Israel que se podía ver. Desde este punto de vista, ellos eran herederos de las promesas, mientras que los gentiles estaban alejados, ajenos a estas promesas, ajenos a estos pactos. El apóstol quiere que empecemos a recordar esto. Esto era lo que enrostraban en cara los judíos a los gentiles. Los gentiles eran ignorantes de estas cosas. Entonces, nosotros vamos a ir viendo cómo en el versículo 12 el apóstol ya va a pasar a exponer el grueso del asunto realmente. Entonces Pablo da a entender la grandeza de la obra que Dios obró en Cristo, porque derribó estas enemistades, derribó estas paredes, hizo cercanos a los que antes estaban alejados de los pactos, de las promesas que Dios había dado y que estaban contenidas en el pueblo de Israel. Pasa que ese pueblo Israel era como un pobre durmiendo en cama de oro. No sabía, no entendía, y algunas veces todavía no entiende la riqueza de lo que Dios ha puesto en ellos. Entonces, en este caso
se va a destacar la obra de Dios, la grandeza de Dios obrada en la cruz. Es decir, la irrupción, cómo Dios irrumpió en el mundo, en el centro de la historia de la humanidad, para hacer posible la salvación tanto a unos como a otros. El pueblo de Dios hasta entonces era Israel. Luego se va a ir depurando porque luego se va a hablar de un resto, de un remanente fiel, del siervo sufriente, y todo esto se va a ir conformando lo que es el Israel de Dios, y no el Israel según la carne, que se apoyaba en la circuncisión simplemente, sino un Israel realmente circuncidado en su corazón. Entonces, aquel simbolismo de la valla, fíjese, el templo tenía una valla donde había un patio solamente reservado para los gentiles. A partir de ahí había una valla y los gentiles no podían pasar allá porque entonces estarían profanando el templo, porque ellos eran perros. Sí, señor. Estarían profanando el templo. Entonces eso concluyó, eso se acabó con la muerte de Jesús en cruz. Entonces allí se va a ser posible la unidad tanto de unos como de otros. Vamos a ver qué nos dice el versículo 12. 12 ya. Dios tiene que hablar del hacer de los dos un pueblo, uno solo, ambos en un hombre nuevo. Vamos a ver. Okay. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense dónde estaban los problemas que tenían los gentiles. Yo tengo un problema de seguirles explicando esto lo iremos a explicar después, pero voy a leer el texto, el verso 12, para que identifiquemos dónde estaban los problemas. En aquel tiempo, la pasada condición, estaban, 1, sin Cristo, 2, alejados de la ciudadanía de Israel, 3, ajenos a los pactos de la promesa, 4, sin esperanza, y 5, sin Dios, ateos en el mundo. Bueno, el día de mañana nosotros vamos a meternos en estos 5 problemas que teníamos como gentiles, para que nosotros podamos entender cuánto le debemos a Cristo, cuánto le debemos nosotros a nuestro Señor. Bien, yo dejo a la hermana Isabel, no sé si ella alcanza a leer 1 o 2 mensajes. No, uno solito. Por acá dice... Hasta mañana, bendiciones. Sí, señor, por acá dice, buen tema, maestro, el pacto con Israel era en la carne, pero ahora el pacto es en el corazón. El Romero le saluda, bendiciones, mi amado. Bueno, estuvimos laborando para usted.